define todo el conjunto y creo que ya han visto ustedes algunas clases de la anticipación. La anticipación es el todo, no solo del personal, de capacitados, positivos, sino también la prevención. Entonces vamos a hablar un poquito de este diagnóstico que lamentablemente tiene muchas consecuencias serias cuando los casos son agudos, severos. Entonces, como ya mencioné, ¿cuál es la definición, chicos? ¿Qué dice ahí? Interrupción del intercambio gaseoso. Del intercambio gaseoso, ¿no? Específicamente, ¿cuál es el problema? ¿En dónde? Estamos hablando del binomio madre-feto. ¿Dónde está el problema? No entiendo. ¿Dónde? Chicos, estamos acá para aprender. ¿Dónde está el problema? Se dice interrupción del intercambio gaseoso. ¿Dónde está el problema? Con confianza, se puede equivocar. ¿Dónde? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde surge este problema? El feto. ¿Dónde? Díganlo, chicos, no hay problema. Placenta, ¿sí o no? Entonces, cualquier alteración que me produzca este intercambio abrupto, incluso lo podemos ver también en el momento del parto, del cordón. He visto triple nudo del cordón. El cordón cuando nace el bebé, triple nudo. Si tú se jala, obviamente corta. Pero la mayoría de los problemas lo vemos a nivel de este intercambio gaseoso, ¿no? Y la placenta tiene mucho que ver. No solo en sus formas seguras, sino también de aquellas patologías que tenga la mamá que altere este intercambio. Habrán escuchado ese término de placenta vieja, ¿no? En algunos, no sé si han llevado gine. Y porque tiene antecedentes de que la mamá de repente es preeclámptica o hay insuficiencia placentaria. Entonces, todos esos pequeños datos ya te van diciendo a ti que mi bebé quizá pueda sufrir alguna alteración intraparto en el momento justo del expulsivo o quizás previamente antes de chicos. Entonces esta patología de la asfixia se puede dar durante el periparto o el intraparto. Entonces vemos que el 90% está intraútero, 90% intraútero, que significa que lo podemos prevenir. Entonces cuando ustedes estén en el internado y estén en la parte ginecobstétrica, todos los datos que tomen de la gestante es importante. Si me dice que la señora tiene inversión de flujo placentario RCU grado severo, ¿qué significa? ¿Cómo está el intercambio en la placenta? Disminuido, pésimo, alterado. ¿Y cómo me van a hacer ese bebé? Mal. Por eso inmediatamente hay que llamar al neonatólogo al momento del parto, tiene que estar presente. Entonces, estos pequeños datos a nosotros nos ayudan. Obviamente yo lo veo de la parte pediátrica, neonatal, pero el hecho de tener esos antecedentes obstétricos a mí me ayuda muchísimo. Entonces, ensayos clínicos, obviamente, si ya sabemos que hay una inversión de flujo, es un residuo severo, la mamá es preeclámptica, signo de severidad. Entonces, ¿el bebé cómo le van a hacer? Mal. Entonces, ¿cómo lo evidencio? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo lo evidencio? Con el Apgar. Por eso es importante que ustedes tomen un buen Apgar al minuto y a los 5. Por tanto, yo voy a evidenciar una depresión, ¿no? Cardiorrespiratoria. Es lo que el Apgar no me da diagnóstico, me dice cómo el bebé nació en ese momento y tiene que tener correlación con los antecedentes previos de la mamá. Por eso que se llama evento centinela. De repente la mamá viene con una ruptura uterina, hay bradicardia fetal y el bebé va a nacer mal. Por tanto, ese evento centinela es la ruptura y mi bebé va a nacer con una depresión cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, una depresión cardiorrespiratoria y neurológica, obviamente, lo voy a catalogar como un Apgar menor o igual a 6 a los 5 minutos. 6 a los 5 minutos. ¿Ya? Y otro criterio clínico que voy a evidenciar si el bebé nace mal, significa que el oxígeno no llegó a la célula, ¿verdad? Y recordarán algo de bioquímica, cuando hay hipoxia, ¿qué cascada se despierta? Cuando hay hipoxia celular, se consume ATP, ¿verdad? Se consume ATP. Entonces, ¿qué se genera? Isquemia sí a nivel de la morfología, pero a nivel bioquímico, Lactato. Lactato. Es por lógica, ¿no? Hipoxia, consumo ATP genera lactato. Por tanto, si yo le voy a tomar un examen a mi bebé en sangre, ¿qué necesito buscar si hay lactato elevado? ¿Qué dice ahí? pH, ¿no? Voy a encontrar acidemia, ¿no? pH bajo. Como está el lactato elevado, ¿es en la parte respiratoria o metabólica? Metabólica. Por tanto, voy a encontrar una diferencia de base mayor
bebé, un ágave Bien. cordón para evidenciar cómo está ese medio interno. Entonces, todo tiene lógica, ¿verdad? Entonces, ustedes saben un poquito de bioquímica, entienden lo que le pasa a la gestante, lo que le va a pasar al bebé. Esto no se les va a pasar con los internos. Rápidamente, ágave cordón, ahí tienen el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, acidemia, compromiso hipóxico notado. Obviamente, en el ágave cordón no me interesa medir la presión de oxígeno. Saben que la PO dentro del feto es bajísima. No me interesa el PO2, me interesa el pH y la diferencia de base. Encontrar acidosis metabólica. Y bueno, contando con esta patología, la Academia Americana de Pediatría y la Ginecobstetricia se juntaron para determinar algunos criterios que son básicos, que no solo es un número. Definitivamente el ágave cordón me ayuda, voy a tener que evidenciar la acidosis metabólica, dice pH menor a 7, diferencia de base menos de 12, ¿no? En la parte clínica, el Apgar, ¿qué dice el Apgar? Menor de 3 a qué minuto? A los 5 minutos. 5. ¿Alguno recuerda cómo es 5 parámetros del Apgar? Frecuencia cardíaca, menos de, ¿tiene qué valor? ¿De 100? Menos de 100. Menos de 100 tiene un puntito, ¿verdad? Y después hipotónico, total, De 0. 0, ¿no? Mira que vamos a buscar 3 puntos. Frecuencia cardíaca menos de 100, hipotonía 0, esfuerzo respiratorio a los 5 minutos, ¿ah? Podría ser 0, ¿verdad? O sea, no respira, está hipotónico, cardíaca menos de 100, le ponen ahí de repente cianosis, un punto, irritabilidad por ahí un punto, son 3. A los 5 minutos el paciente está delicadísimo. Ahí ya es un Apgar realmente muy serio, el paciente debe estar intubado. Ya, y es un criterio, uno de los criterios para determinar el Apgar menos de 3 a los 5 minutos. Para que entiendan la connotación de este diagnóstico. Obviamente ya nos vamos a la parte clínica del paciente. Los criterios no son solo del momento, sino tienen una evolución. Entonces, ¿cuál sería el órgano diana más importante que se va a ver lesionado al final, que va a tener consecuencias serias? Cerebro. El Cerebro. cerebro, que voy a encontrar signos de encefalopatía hipóxico-isquémica, que va a ser la siguiente clase, que sería determinar el grado de Sarnat. Y eso no lo vamos a hablar de inmediato, por eso el paciente o un descarte de asfixia en el momento lo voy a tener que evolucionar o monitorizar 24 a 48 horas, ¿no? Si el paciente convulsiona en las 2 primeras horas es gravísimo, significa que la hipoxia ha sido muy seria. Entonces, tengo que encontrar signos neurológicos. Y el cuarto punto, obviamente, si el compromiso del cerebro es tan serio, ¿cómo serán los otros órganos? Igual, ¿no? Igual. ¿Cómo estaría el corazón? Si hay hipoxia a nivel de las células miocárdicas, si hay isquemia, ¿cómo estaría? Ya bradicárdico. Habría lesiones en aquellas células que alteran la conducción. ¿Y qué enzima le pedirían para poder ver isquemia? ¿Ah? Troponina, CPKMB, o sea, esos son enzimas que a nosotros nos ayudan para ver isquemia. Entonces, esos conceptos ustedes también ya lo saben. Si hay daño renal, ¿cómo evidencio daño renal? La Creatinina, ¿ven, chicos? Entonces, si ustedes saben el diagnóstico, van a poder hacer evolución y seguimiento de un paciente y determinar si hay daño y compromiso en otros órganos o el cerebro, en base a algunos exámenes y la evolución que van a tener. En cambio, si no lo saben, se van a quedar ahí y el paciente está sin diagnóstico. Por tanto, dentro de los 4 criterios ya sabemos: ágave cordón, el ágave cordón, el Apgar, signos clínicos neurológicos y evidencia de lesión o compromiso en otros órganos. Criterios básicos para determinar el diagnóstico de asfixia. Factores de riesgo, creo que esto ya lo han visto en todas las clases, son múltiples. Tenemos factores maternos, factores propiamente obstétricos, durante el expulsivo, también fetales, de repente es un bebé que tiene alguna malformación. Entonces, todos los antecedentes para nosotros son importantes y relevantes. Fisiopatología. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Habíamos hablado de la placenta, que entra en un estado de insuficiencia, ¿no? Va a causar hipoxia hipercapnia, acidosis, y esta acidosis se desprende la cascada a nivel celular y va a producir daño cerebral y compromiso de múltiples órganos. Esto es lo que sucede en el paciente
al cerebro. Por eso que aumenta la circulación a nivel cerebral, aumenta la glucosa, aumenta todo lo que es la energía a nivel cerebral, el ATP, el consumo de glucosa y ATP a nivel cerebral aumenta bárbaramente, bajando el consumo a nivel de los otros órganos. Entonces, a nivel celular disminuye la circulación de los demás órganos, hay vasoconstricción de la arteria, hay bradicardia, disminuye la presión, isquemia y por tanto es un círculo vicioso que va a permitir mantener por momentos el corazón, el riñón, el estómago. Mientras, ¿no?, lo último en lesionar va a ser el cerebro. Entonces es un círculo vicioso que a nivel celular despierta la cascada, que la vamos a ver en un rato, de ATP, ¿no? De ATP, de consumo de glucosa, de generar lactato, alteración de las células, de las bombas de sodio y potasio a nivel celular, y esto es lo que causa pues el problema en el bebé. Clínicamente podemos encontrar un bebé que tiene un consumo marcado, necesidad marcada de consumo, como digo, que es leve o que la lesión ha sido mínima. Por tanto, a veces la clínica de un paciente asfixiado puede ser como ven ahí al fondo, un bebé que está echadito, ¿no?, que está monitorizado, que está despierto, por momentos irritable, como un bebé que aparece hipotónico a los días, no responde, no tiene reflejo de succión, moro no está presente. Entonces, el compromiso puede ser variable, dependiendo obviamente del grado de hipóxia que presenta el paciente. Y eso no lo podemos medir, solamente la clínica nos va a decir qué tan comprometido es el paciente y obviamente sus otros órganos. Por tanto, como es generalizado, vamos a encontrar lesión a nivel cerebral, vamos a hablar de encefalopatía hipóxica isquémica, vamos a hablar del Carnap grado 1, grado 2, grado 3. Lesiones a nivel del corazón, ya hemos hablado lo más importante y lo más frecuente son las isquemias, por tanto hay que tener en cuenta el periodo de enzimas, puede haber difusión velocárdica, arritmias, incluso shock cardiogénico. A nivel pulmonar también se consume surfactante, ¿no? Generalmente ustedes han escuchado hablar de surfactante, la patología o el grado de insuficiencia de la cantidad de surfactante lo vemos en los prematuros, pero grandes también a término lo podemos ver. Cuando hay una hipoxia marcada, cuando hay asfixia, se consume surfactante y hacen una patología por consumo. Y este consumo también nos puede llevar a una complicación muy seria que es la hipertensión pulmonar. Un paciente asfixiado también, un bebé a término grande, lo podemos relacionar mucho con el síndrome de aspiración del líquido meconiano. ¿Y por qué? Porque los pacientes con salame van a presentar una relación, una posible asfixia. ¿Por qué creen? Un bebé que llega a la gestante, el ginecólogo lo evalúa, tiene líquido meconial en peso, 60